es una decisión que hay que resaltar y aplaudir porque el tribunal reafirma su autonomía, su independencia y ha actuado con valentía y con coraje en su rol. Mire, yo he sostenido que la decisión del Tribunal Constitucional del Perú es una decisión que hay que resaltar y aplaudir porque el tribunal reafirma su autonomía, su independencia y ha actuado con valentía y con coraje en su rol de garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales al resolver un habeas corpus en donde se alegaba que se había despojado de su libertad a un ciudadano que tenía a su favor un indulto otorgado en el marco de la Constitución, y frente a ello el tribunal había ordenado su liberación y por lo tanto creo que en ese sentido el tribunal ha actuado muy bien. Hay pues una colisión efectivamente con unas decisiones de la Corte Interamericana que en la última resolución expedida por el Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Constitucional del Perú ha ponderado y ha señalado que según la interpretación de la Convención Americana, que corresponde al Perú como suscriptor de ese tratado internacional, la Corte no tiene competencia para disponer la inejecutabilidad de una sentencia de un tribunal peruano que ampara derechos fundamentales. Y por lo tanto, el argumento de que vía supervisión de la sentencia del caso Barrios Altos, la Corte puede irradiar efectos de su sentencia más allá del fallo propiamente dicho, es un exceso de la Corte que el Perú no está dispuesto a acatar y que va a discutir ante la Corte en su momento, como corresponde. El tribunal en su sentencia, el Tribunal Constitucional del Perú ha dicho que queda fuera de la competencia de la Corte Interamericana ordenar a un Estado, en este caso al Perú, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional. De otro lado, mire, tanto el Tribunal Constitucional del Perú como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un objetivo común, que es la defensa de los derechos fundamentales. Y en este caso tenemos una sentencia que rescata el derecho a la libertad que tiene un ciudadano peruano, en este caso Fujimori. Y es insólito que la Corte Interamericana, lejos de reafirmar la protección a ese derecho, se oponga y desguarnezca a ese ciudadano de una protección que el Tribunal Interno le ha dado. Este es un caso inédito en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se han forzado argumentos para llegar a una interpretación que ha colocado a la Corte en un ridículo internacional, porque la Corte ha incurrido en una incoherencia absoluta. ¿Cómo es posible que un tribunal supranacional de protección de derechos humanos desguarnezca a un ciudadano peruano que ha obtenido una sentencia de protección de derechos humanos? Es decir, realmente un contrasentido al cual han llegado por esta fórmula que las ONG han exigido a la Corte, de que vía cumplimiento de sentencia puede meterse en todos los ámbitos del Estado peruano, digamos, persiguiendo el cumplimiento de su sentencia. Cuando esa sentencia fue ejecutada en sus términos y el señor Fujimori fue sentenciado y ha venido y viene purgando su condena. El otro lado dice lo contrario, ¿no es cierto? Que el Estado peruano, por ejemplo, está entrando en franco desacato con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se dice que el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es actuar de forma política. Incluso hasta prevaricando, ¿no? Mire, yo respeto mucho la posición de quienes discrepan de mi posición. Yo creo que no hay prevaricato, porque un tribunal nacional que ampara y cumple con su rol de garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, en modo alguno puede cometer prevaricato. Y lo que ha hecho la Corte Interamericana es, le ha pedido que no ejecute su sentencia, y eso no le puede pedir. Simplemente es un error del colegiado que integra la Corte Interamericana. Hay que considerar también que son personas, son falibles por naturaleza, no son perfectos y se pueden equivocar. Y si una Corte Internacional comete un error, pues un Estado tiene todo el derecho en rescate de su autonomía y de su soberanía
y de su constitución de decir usted está equivocado, como ha ocurrido en varios países, que frente a mandatos descomedidos de la Corte ha puesto las cosas en su sitio. Y eso es lo que nosotros ponderamos en el Tribunal Constitucional del Perú. Eso que usted señala tendría que ser en todo caso la respuesta del gobierno peruano hacia lo que la Corte está requiriendo, que es un informe. Exacto, y en ese sentido tiene usted toda la razón, y yo en alguna medida ya lo he adelantado en algunas declaraciones. Este caso tiene que servir para que el Estado peruano se ponga las pilas en lo que es el seguimiento de las decisiones de la Corte Interamericana y lleve su palabra como Estado frente a cualquier situación, porque aquí lo que ha ocurrido también es que las víctimas han ido al sistema interamericano y el Perú no ha explicado adecuadamente y oportunamente cuál es su posición. Entonces ha habido una suerte de falta de defensa del Estado peruano que ha permitido que la Corte salga con estas sorpresas que constituyen, desde mi punto de vista, lamentables excesos. Bien, habría que ser muy claro, aquí le voy a pedir un poquito de docencia para el público en general, porque está pasando algo que yo voy a tratar de corroborar, pero es algo que me dicen que es cierto. Lo que se le restituye a Alberto Fujimori en este momento es el indulto, ¿cierto? El indulto es el perdón, la gracia presidencial, esta potestad que tienen los presidentes para decirle a determinada persona: te perdono la pena más no el delito. Eso es lo que ha pasado en el caso de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Exacto, y tiene usted toda la razón. O sea, que quede claro que aquí no se está absolviendo a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori ha sido condenado, ha sido sentenciado, ha venido cumpliendo su condena, y un presidente en ejercicio de una gracia presidencial le dice: te perdono la pena, pero no te perdono el delito. Okay. O sea, el delito sigue cometido. Ok, en ese contexto le pregunto lo siguiente, porque hay había pendiente una audiencia del caso Pativilca, donde también se le está señalando como autor mediato de los asesinatos que se produjeron. Pero acabo de recibir un documento del Ministerio Público que voy a tratar de corroborar, pero que dice lo siguiente, y tiene fecha del 6 de diciembre del año 2023, que dice lo siguiente, a ver si usted me debe entender si esto tiene validez o no. En el real contexto, pero ya está indultado, ¿no es cierto? No sé si después del indulto esto tenga algún tipo de validez. Es un documento de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Dice: variación del mandato de comparecencia con restricciones y se dicte mandato de detención domiciliaria contra el procesado Alberto Fujimori por el plazo de 18 meses en el presente proceso penal, proceso complejo declarado, que se le sigue por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en la modalidad de asesinato con alevosía, en un contexto de delito de lesa humanidad, en agravio de John Gilbert Calderón Ríos y otros, a fin de garantizar la necesidad de aseguramiento de su presencia en la etapa de juzgamiento. Otro sí digo, se acompaña el presente dictamen, y bueno, ya este es un tema ya, que se está dando. ¿Esto tiene validez? Si es que es real el documento. Bueno, caso Pativilca, ¿no es cierto? Sí, mire, yo no tengo el documento de la Fiscalía a la vista, pero la Fiscalía está en su derecho de solicitar a un juez las medidas coercitivas que considere convenientes. El indulto se refiere a los delitos por los cuales ha sido condenado, y ahí opera este perdón, ¿no? Perdón de la pena. Ya lo que venga después merece otro tratamiento en el marco de las normas legales vigentes, y por lo tanto es un tema que habrá que dilucidar en su momento, y tendrán que escuchar a las partes, etcétera, respetar el debido proceso, la tutela procesal efectiva. A ese punto quería llegar. El hecho de que salga indultado por delitos por los que fue condenado y ya cumplió un determinado tiempo en prisión no significa que él de aquí en adelante tenga algún tipo de manto protector. Podría cometer otros delitos o tener pendiente otros delitos y esto corre igual. Así es, inclusive puede ocurrir que un indultado, después de estar indultado, cometa delitos, en cuyo caso también puede ser procesado. O sea, el indulto no es una patente de impunidad para otros actos delictuosos o futuros actos delictuosos. Es decir, que Fujimori todavía tiene pendientes con la justicia, eso queda vigente. Si tiene procesos pendientes que no han sido todavía materia de una condena ni materia del indulto, esos procesos tendrán que continuar su giro como corresponde. Perfecto, me queda claro, don Ernesto. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde.